Y así damos inicio, también dándole la bienvenida a nuestra hermana Blanca. Bueno, amados y amadas en el Señor, un placer enorme haber caminado junto a ustedes durante estas 4 semanas. Hemos estudiado la palabra de Dios, hemos aprendido muchas cosas sobre la identificación espiritual, pero sobre todas las cosas hemos visto que es Dios quien nos da una nueva identidad, una identidad espiritual, esa que ha sido comprada, que ha sido pagada, que ha sido entregada a nosotros por a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, a través de su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Él nos ha hecho hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Esa es la identificación espiritual que ningún ladrón jamás podrá quitar. En la lección 8 vamos a ver, ya tenemos esos tesoros que el Señor nos ha dado. Vamos a ver, mientras protegemos el Evangelio, disfrutamos del compañerismo bíblico con los demás hermanos y hermanas que están en la misma fe, que confiesan lo mismo. Muy bien, entonces vamos a empezar con una oración, pidiendo que sea el Señor quien bendiga esta clase, bendiga a cada uno de ustedes y que la luz de las Escrituras despeje nuestras dudas e inquietudes. Oremos pues entonces. Oh Espíritu Santo, te damos gracias por la unidad de fe que has dado a todos los que creemos la verdad. Pedimos también que nos ayudes a corregir en amor a los que creen en falsas doctrinas. Guíanos siempre en toda la verdad con la Biblia y ayúdanos a apreciar las bendiciones de la unidad que solo tú puedes obrar. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Perdón, muy bien, los objetivos. Entonces, para la lección 3 tenemos, lección 8, perdón, tenemos 3 objetivos. Primero, definir qué es una iglesia confesional e identificar cómo una confesión protege y promueve la sana doctrina. Número 2, identificar las bendiciones del compañerismo y ver cómo Academia Cristo practica el compañerismo bíblico. Explicar cómo es separarse de una congregación que no enseña la sana doctrina de una muestra de amor. Esos son los 3 objetivos. Bueno, empezamos entonces con esta primera pregunta. Academia Cristo es parte de un cuerpo eclesiástico confesional. ¿Qué significa la palabra confesional para usted? ¿Alguna idea? ¿Alguna investigación que usted haya hecho? ¿Qué significa una iglesia confesional? ¿Qué piensa? Querida Ana, adelante. Gracias, hermana, por participar. Bueno, en el caso de la Iglesia Católica sería confesarse, ¿verdad?, delante de los sacerdotes, pero en el caso de los cristianos, pues sería con una declaración de fe al Señor, uno aceptar al Señor y declararle, eh, pedirle perdón y aceptarlo como tu único exclusivo Salvador, ¿verdad?, porque nosotros somos pecadores y para que Él nos pueda aceptar y llevarnos a su reino. Y pues nosotros nos confesamos delante de Él y hablamos con Él directamente. Gracias, querida Ana. Muy bien. Excelente. Sí, en este caso, como bien dice Ana, no estamos hablando de confesar los pecados, sino estamos hablando la otra parte,
profesar públicamente lo que creemos y enseñamos. Entonces el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Porque creí, ahora comparto públicamente con los demás. Entonces también nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, nos está exhortando a compartir con otros, que todo el mundo sepa que yo soy un hijo de Dios, que soy una hija de Dios, redimida por la sangre de Cristo, ¿verdad? Estamos haciendo pública esa confesión de fe, que otros sepan por qué creemos lo que creemos, por qué enseñamos lo que enseñamos, por qué defendemos lo que defendemos, que es la palabra de Dios. ¿Está? Muy bien. Entonces, para eso hay escritos confesionales, escritos que han sido extraídos de la palabra de Dios, que defienden de los ataques del maligno. ¿Está? Muy bien, entonces el propósito importante de los escritos confesionales, ya vimos que es una declaración de fe escrita, que podemos buscarla y ahí está todo lo que una congregación cree. ¿Por qué? ¿Qué propósito? ¿Para qué tener escritos confesionales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué tener escritos confesionales? ¿O cuál es el propósito? Querida Blanca, hermana, adelante. Gracias por su participación. Los escritos confesionales para diferenciarnos de otras doctrinas erróneas, de otras iglesias, y declarar la verdad escrita en la Biblia. Esa es Gracias, mi hermano. aporte. Muy bien. Sí, para que otros sepan visiblemente lo que nosotros creemos y, como decía Blanca, diferenciarnos de otras denominaciones que no más creen en algo que no está escrito. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a ver aquí algunas Para la denominaciones. igualdad también, Adelante, hermano. pastor. Sí, También ya sirvo para la unicidad o la igualdad de nuestras creencias, porque si creemos en algo aquí, igual que en la Islandia, igual que en la Irlanda, entonces es para eso, ¿no? No puede la iglesia cree una cosa y en otra parte del mundo otra cosa. gracias, querido hermano. Excelente. Entonces, sí, en nuestro caso, ¿verdad? La sede está en Estados Unidos, pero acá en Latinoamérica seguimos confesando, creyendo y enseñando lo mismo, ¿verdad? Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces, en términos generales, podríamos decir que los escritos confesionales han sido diseñados o el propósito fundamental es para promover la verdad y promover y proteger la verdad del Evangelio de otras falsas enseñanzas. Promueven la verdad explicando claramente tanto a nuestros miembros como al mundo exterior lo que creemos y por qué creemos, ¿verdad? También protegen la verdad al identificar cuál es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Nos ayudan a identificar y evitar malas interpretaciones y falsas enseñanzas que prevalecen en otras denominaciones, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tener esto? ¿Qué nos decía el pasaje bíblico que nos tocó leer de Mateo capítulo 7? Un hermoso pasaje bíblico. Ahí lo colocaron una manzana y creo que la analogía es, usted sabe, si usted coloca una manzana, bueno, una manzana que está dañada, que está mal lograda en un pilo de manzanas buenas, ¿qué va a pasar? Se contaminan las otras manzanas, ¿verdad? Entonces, hay un pasaje bíblico hermoso que vamos a leer aquí y este va a ser nuestro punto de partida esta mañana. Ayúdeme con este pasaje bíblico. ¿Alguien, un voluntario? Mateo 7:15, por favor. ¿Alguien que pueda ver la pantalla? César, adelante, hermano. Sí, pastor, buen día. Buenos días. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Gracias, querido hermano. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Cómo llegan a nosotros? ¿Es fácil identificarlos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué a veces se infiltran falsas enseñanzas en las denominaciones, algunas denominaciones? ¿De qué hay que tener cuidado, hermanos, hermanas? Querida Ana, adelante. Bueno, tenemos que cuidar de los lobos rapaces, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que se hacen pasar por cristianos y van con otros propósitos a la iglesia y se dejan usar por el diablo. Aquí hace tiempo hubo una persona que era un pastor y de los defensores y se enalteció tanto que después decía que él era el mismo Cristo y después al tiempo cambió y decía que era el diablo. Dos polos opuestos, ¿verdad? Y, Muy pero bien. Entonces, cambian la palabra. Y entonces uno tiene que estar pendiente a la palabra, no a todo le puede decir amén. Tiene que escuchar, prestarle el oído y por eso es que tenemos que estar estudiando la palabra para saber lo que están llevando al altar, pues es verdaderamente del Señor. gracias, querida Ana. Amén, hermana. Muy bien dicho. ¿Sí? Sí, sí, sí. Querida Blanca, usted tenía la mano levantada también. Sí, sí, pastor. Al tener la confesión de fe, es fácil identificar qué doctrina errónea tienen. Se les puede identificar a los falsos profetas, a las falsas iglesias, cuando tenemos una Gracias, gracias. confesión. Gracias, querida hermana. Muy bien, entonces ahí está. A veces, a veces es difícil identificar, ¿verdad? Porque los falsos maestros, falsos profetas, vienen disfrazados, como dice aquí, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya sabemos las cualidades destructivas, devoradoras de los lobos, ¿verdad? Su deseo es destruir, su deseo es um, arrancar, separar, ¿verdad? A la manada, pues a las ovejas de la manada. Entonces es lo mismo que pasa hoy en día. Y tan artistas, tan convencedores son que pues convencen a la gente, valga la redundancia, ¿verdad? De escuchar sus mentiras, sus dogmas y todo eso, ¿verdad? Entonces, como bien decía Ana, la responsabilidad de un cristiano no es solamente escuchar lo que el pastor o el líder dice. Nuestra responsabilidad va mucho más allá. Escudriñar las escrituras, leerla, como siempre hemos aprendido, ¿verdad? Su contexto, lo que está aquí, lo que nos dice, y hacer lo que hacían la gente de Perea. Ese es un hermoso ejemplo, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas llegaron a compartir el evangelio con ellos, les dieron la bienvenida. Sin embargo, no estaban allí sentaditos nomás calentando las bancas, sino abrieron los pergaminos e iban comparando a ver si la enseñanza era de enseñanza de Pablo y Silas era bíblica o no era bíblica, ¿verdad? A veces nosotros escuchamos nomás lo que nos dicen los pastores, nosotros creemos nomás, él ya es un escogido de Dios, él dirá, ha recibido ese mensaje de Dios, pero acuérdese que estamos en el mundo y a veces
los pastores son colocados en un estandarte, en un lugar elevado, creemos que no tienen pecado, que son perfectos y todo lo contrario, pues somos pecadores, ¿verdad? Y pedimos que el Señor nos mantenga firmes en la fe, y si la congregación nota algo que no va, que va en contra de la palabra de Dios, esperamos, pedimos, oramos, que ellos tengan el valor de decirnos, mire, pastor, usted se salió de la palabra de Dios. Y si tanto insiste en la falsa doctrina, pues sacarlo de nuestra presencia, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿por qué todo eso? Porque una gotita de veneno que nos pongan en el café, tarde o temprano vamos a terminar, nuestro organismo va a terminar destruido, ¿verdad? Lo propio como una manzana destruye poco, lentamente, pero al fin destruye. Entonces, por eso el Señor Jesucristo nos dice, cuídense, cuídense de las falsas enseñanzas. Al árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? Él dice, tarde o temprano las mentiras saldrán a la luz y se darán cuenta que han sido engañados, que han sido manipulados, que han sido forzados a hacer lo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, por eso, como decía Blanca, es importante tener las confesiones escritas, claras, concretas, y no cualquier confesión. Bueno, las confesiones, para que sean confesiones, tienen que ser extraídas de la palabra de Dios. Muy bien, entonces aquí vamos a ver algunas confesiones, las primeras confesiones de la iglesia primitiva. Vamos a ver algunas de ellas. Para algunas denominaciones, todo esto va a parecer muy católico, todo esto va a parecer como algo que no tiene nada que ver con la fe que profesamos, pero vamos a ver sencillamente que son extracciones, fragmentos de la palabra de Dios, para que los cristianos puedan compartir el Evangelio, puedan defender lo que creen y tengan esa confianza que ha pasado años y seguimos creyendo lo mismo, enfocados en la obra redentora de Cristo, enfocados en la fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones y dependiendo única, exclusiva y absolutamente de la palabra de Dios. Bueno, tenemos el credo de los apóstoles, ¿verdad? Que es uno de los credos que, de hecho, no escribieron los apóstoles, ¿verdad? Sino fue lo que ellos confesaban, una confesión de fe extraído de la palabra de Dios. Tenemos 3 credos que vamos a ver aquí un poquito, los credos ecuménicos seleccionados, los credos, ¿verdad? Extraídos de la palabra de Dios. Y aquí tenemos, entonces fue escrito en una versión básica alrededor del año 150 después de Cristo, debo decir, es un buen resumen de la fe cristiana y fue utilizado por los primeros cristianos para promover la verdad como un instrumento de testimonio para aquellos que querían saber más sobre el cristianismo y un bosquejo para instruir a los nuevos en la fe. Entonces, Martín Lutero dividió el credo en tres partes, 3 artículos, ¿verdad? Dividió, primero habla de Dios el Padre, el segundo acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y tercero acerca de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Una maravillosa confesión de fe, una expresión de fe. Entonces aquí está, dice, resumen, la fe cristiana fue utilizado por los primeros cristianos para promover la verdad, para compartir el Evangelio, y ahí tenemos clarito el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el equipo divino trabajando en pro de nuestra salvación. Siguiente, el credo de Nicea, confiesa firmemente al Dios Trino y declara que Jesucristo es Dios verdadero desde toda la eternidad. Entonces, esto fue escrito para proteger la verdad de la palabra de Dios contra la falsa
enseñanza, específicamente un padre de la iglesia llamado Ario, eh, enseñó que Jesucristo no era completamente igual a Dios con el Padre y el Espíritu Santo y que no había existido desde la eternidad, ¿verdad? Su famoso dicho fue, hubo un tiempo en que Jesús no estaba. De pronto después apareció y ahí pues comenzó su vista pública, ¿verdad? Para combatir este error, los padres de la iglesia se reunieron en un concilio en la ciudad turca de Nicea, ah, alrededor de 325 más o menos. El credo Nicea fue escrito para combatir la falsa enseñanza del arrianismo y para declarar que Jesucristo es Dios verdadero desde toda la eternidad y confiesa firmemente el credo niceno. Entonces, son hermosos, hermosos credos, ¿verdad? Eh, el credo de Atanasio, ¿verdad? Es el último de todos, el último de los credos ecuménicos. Atanasio vivió más o menos en el siglo eh, sexto después de Cristo. Aunque este credo no fue escrito por él, sino más tarde se le dio el nombre porque defendió firmemente las verdades que confiesa la palabra, pues los cristianos contra el error, ¿verdad? El credo fue escrito para proteger la verdad contra falsas doctrinas. La primera decía que, sí, hay muchas falsas, pero entre ellas vamos a resaltar una. Decía que Jesús y el Espíritu Santo no eran miembros de la Trinidad, no eran uno con el Padre. La otra negaba las dos naturalezas de Cristo. Decía que Jesús no era verdadero Dios y verdadero hombre en un solo ser. El credo de Atanasio declara que quien rechaza la doctrina de la Trinidad y la doctrina de Cristo está fuera de la obra salvadora. Ustedes tendrán más oportunidades de estudiar estos credos en otro curso. Sin embargo, tenemos que decir claramente que las confesiones no están sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra y el enfoque nuestro, de nuestra enseñanza, está en estas tres solas, que somos salvos, redimidos, perdonados solo por la gracia de Dios, que era la gracia de Dios, un regalo inmerecido. Dios nos dio ese amor sin esperar nada a cambio nuestro, un amor incondicional, ¿verdad? Somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús. Él plantó esa fe a través del Espíritu Santo, sembró la semilla de la fe, el Espíritu Santo la cuidó, la protegió hasta que produjo frutos y es la fe en Cristo Jesús por su obra redentora en la cruz. Sola la Escritura, solo por la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas denominaciones van a decir, sí, nosotros creemos, la Biblia es la fuente de toda nuestra enseñanza, pero la aplicación de todas las doctrinas bíblicas, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis, cambia un poco según su interpretación bíblica. Entonces, solo la Escritura no podemos quitar ni agregar a lo que Dios ya nos ha dado, ya nos ha mostrado, ya nos ha revelado. Entonces, las confesiones son escritos que nos ayudan a defender la fe de las falsas enseñanzas, nos ayudan a tener frente a nosotros lo que creemos y que todo el mundo literalmente esté en la misma sintonía, en la misma armonía, creyendo lo mismo, ¿verdad? Ese es más o menos un resumen de por qué tenemos las confesiones, en nuestro caso, confesiones luteranas. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando las iglesias ya no consideran importante las confesiones? ¿Qué puede pasar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Que si ya no existen, ya no van a escribir, ya no van a usar, ¿qué puede pasar?
Bueno, podemos Pastor, ver. Sí, adelante, me Elmo. permite. Sí, sí. Eh, Parece que el problemita es un poquito más difícil o es más, ¿qué te digo? Eh, Sectario porque, o sea, la forma de cómo se aprenden las creencias mayormente está en los pastores, ¿no? Siempre el pastor sabe más que la oveja y me parece Ujú. que eso es un error, o sea, debe transmitirse para que incluso esas cosas se sepan de memoria, ¿no? Como una confesión de fe. Ujú. Y mayormente el que domina eso es los pastores, entonces esas cositas hay que cambiar. La iglesia tiene que saberlo dentro de sus creencias y claro, practicarlo, ¿no? Si son practicables, pero si son creíbles, o sea, como la Biblia está, saberlo de memoria, saberlo, saber en qué parte se basa su fe. Y quitar ese velo, ¿no? En que los pastores siempre son los más preparados y las ovejas las menos, ¿no? Al menos en esa parte, todos deben tener conocimiento de sus creencias. Esa es mi participación, Pastor Vivar. Permiso. Oh, completamente de acuerdo, él, completamente de acuerdo. Y eso es lo que ayudan las confesiones luteranas, las confesiones en general, ¿verdad? Entonces, aquí está escrito, esto es lo que creemos, poner frente a los miembros de la iglesia que ellos sepan por qué creen, porque si de pronto mañana viene una pregunta, una conversación con alguien, y si no saben defenderse, ¿verdad? Van a decir, no, yo soy cristiano, creo porque estoy en esta iglesia, porque el pastor me invitó, él me dijo que son las cosas así, completamente de acuerdo con él, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver algunas cositas aquí, podemos empezar a ver que ha habido un enfriamiento por estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, ya casi nadie quiere abrir la Biblia, sentarse a leer, especialmente en los países desarrollados, que cada quien pues hace lo que quiere. Pero ya no hay ese amor, ese gusto, ese gozo por la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ya no se escribe, ya no se lee ni se estudia explicaciones de lo que cree, porque cree que eso ha perdido importancia. Entonces, aquí hay algunos factores que vamos a ver. Ah, podemos ver aquí, dice, en nuestra época una serie de factores han contribuido a este declive. Uno es el relativismo. No sé si ustedes han escuchado. Esta es la idea de que no existe una verdad absoluta. La verdad es lo que crees y así es. Si cada uno determina por sí mismo qué es la verdad, las confesiones que proclaman la verdad absoluta no tienen cabida, ¿verdad? Otro es el ecumenismo. Este es el deseo de unificar todas las denominaciones de la cristiandad independientemente de sus enseñanzas, ¿verdad? Porque hay movimientos, hay reuniones, hay concilios, pues ya vamos a reunirnos todos, ¿verdad? Por supuesto, tal unidad será solo una unidad falsa, exterior, porque no hemos erradicado el problema central del pecado, de la arrogancia, de querer darle nuestra propia interpretación a la palabra de Dios, querer que la palabra de Dios se acomode a nuestro estilo de vida, es de hacer unas cosas que Dios quiere, pero el resto hacer que Dios se adapte a nuestra vida, ¿verdad? Eh, Eso elimina las confesiones, destacan diferencias doctrinales que el ecumenismo busca minimizar. Además, en reacción a la ortodoxia muerta, es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Cuando los creyentes saben la verdad, pero no la viven. Es otra cosa, como bien decía Elmo, ¿verdad? Yo sé lo que la Biblia dice, pero el pastor sabe más, él nos enseña, él tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces es como yo sé algo, pero no tengo la fortaleza, el valor para defender la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas iglesias enfatizan las obras sobre los credos o las confesiones, ¿verdad? Entonces, eso también es malo. Y al fin, pero la ausencia de confesiones
La verdad sufre. Los escritos confesionales están diseñados para proteger la verdad de la palabra de Dios al exponer claramente falsas doctrinas. Durante los tiempos, la inactividad confesional, esta salvaguardia va desapareciendo y se crea un entorno en el que puede proliferar la falsa doctrina. Cuando una iglesia no está preocupada por definir cuidadosamente lo que cree, sus miembros tampoco lo estarán. Entonces, en tal entorno se puede enseñar y creer en una gran variedad de enseñanzas diferentes, y cuando se toleran errores, con un poco de levadura, actúa toda la masa, destruye toda la masa, ¿verdad? Entonces, vemos mucho que pasa en el mundo moderno. Ya nadie quiere leer esos documentos grandes de las confesiones, parecen anticuados, parecen sin importancia. Mejor nos adaptamos al mundo en que vivimos, el modernismo, cada quien puede creer lo que crea, al fin que todos somos dueños de la verdad, es cuestión de ver cómo la aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Tenemos otros escritos confesionales luteranos, ¿verdad? La Confesión de Augsburgo y su apología fue escrita después de la Reforma, que quisieron pues inventar cosas como los que estábamos mencionando anteriormente, doctrinas en contra del bautismo, doctrinas en contra de la Santa Cena, doctrinas en contra del rapto, el milenialismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estas confesiones los tenemos escritos en libros para leerlos, nos enseñan que todos tenemos que aprender, los muchachos que estudian el catecismo también, los artículos de Esmalcalda también, un documento que defendía lo que la enseñanza bíblica, ¿verdad? El catecismo mayor y menor escrito por Martín Lutero, vemos aquí que hicieron una investigación de cuánto saben los pastores o los líderes que estaban guiando al pueblo de Dios, y la encuesta no fue nada agradable. Martín Lutero identificó que estos guías espirituales, que estos pastores, estos sacerdotes, no sabían ni siquiera el Padre Nuestro, no sabían los 10 mandamientos, y estos estaban a cargo de enseñar, de guiar, de alimentar a las ovejas de Cristo, y él empezó a escribir el catecismo mayor, ¿verdad? Para los padres de familia que inculquen a sus hijos, para que estudien ellos mismos, para que sepan por qué son cristianos, lo que sepan lo que Jesucristo ha hecho, y el catecismo menor para los niños, ¿verdad? Para que este material los papás abran la Biblia en la casa y enseñen a sus hijos. La fórmula de concordia, ¿verdad? Ahí están los años que se escribieron. Es un libro muy grande, ahí hay con cosas concretas que estaban sucediendo en su momento. Este, eh, la iglesia estaba siendo perseguida, eh, amenazas contra la fe verdadera, y fue escrito este libro de Concordia para defender los ataques de los enemigos del Evangelio contra la palabra de Dios. En esto creemos, es un documento de nuestro sínodo que fue escrito con textos bíblicos, con referencias bíblicas, lo que creemos, ¿verdad? Este es un documento que todos los creyentes tienen a mano para que lo lean. Es un documento corto para que pues tengamos conocimiento de lo que creemos, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre estas confesiones? ¿Por qué los tenemos? ¿Para qué? ¿A quiénes les mostramos? Que todo el mundo sepa, ¿verdad? Y si no, vamos a avanzar. Ya tenemos las confesiones que nos muestran lo que enseñamos, lo que creemos, clara y concretamente.
Ahora viene el compañerismo espiritual, ¿verdad? ¿Con quién compartimos este privilegio de llamarnos hijos e hijas de Dios, de llamarnos eh, discípulos de Cristo, ¿verdad? Para empezar, ¿qué es el compañerismo espiritual o bíblico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es el compañerismo? ¿Verdad? Se habla mucho de este tema. ¿Qué es el compañerismo bíblico, el compañerismo espiritual, el compañerismo entre creyentes? ¿Hay un voluntario, una voluntaria? Sí, pastor. Querida Blanca, El adelante. compañerismo, y el compañerismo es lo que practicaban en la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, donde dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es lo que deberíamos de practicar para tener compañerismo. Y también dice que partían el pan eh, y estaban todos juntos, compartían todo. Ese es mi aporte. Gracias, querida Blanca. Muy bien, ¿alguien más? Blanca nos llevó a esa armonía que vivía la iglesia primitiva entre creyentes, ¿verdad? ¿Alguien más? Muy bien, entonces podemos decir, la palabra compañerismo significa una armonía entre compañeros, ¿verdad? La Biblia describe el compañerismo espiritual como una armonía espiritual, un acuerdo en todas las doctrinas de la Biblia. Compartimos algo en común, una fe en común en lo que la Biblia enseña. Este compañerismo es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos usar una ilustración quizás un poco más cercana a nuestra realidad. No sé si ustedes han visto las orquestas, ¿verdad? Cada país tiene una, una orquesta, una sinfónica, ¿verdad? Si de pronto va a hacer un concierto, usted nota que hay músicos inclusive de diferentes países, cada quien tiene diferentes instrumentos, pero tienen una pieza musical, una nota musical, a la cual está frente a ellos, tienen un director musical y ellos siguen las notas asignadas para ese concierto, ¿verdad? Todos están en la misma sintonía, en la misma armonía, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de esos músicos empieza a tocar en una nota diferente? ¿Verdad? Todo eso va a sonar mal. Y es lo mismo con el compañerismo bíblico, ¿verdad? Creemos toda la Biblia y todas las doctrinas que están dentro de la Biblia, ¿verdad? Si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en el bautismo, si no estoy de acuerdo en la Santa Cena, si no estoy de acuerdo en el milenialismo, en el rapto, ¿verdad? Ya no estoy en compañerismo bíblico con esa persona o con este grupo de personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa el compañerismo bíblico espiritual, estar de acuerdo con toda la enseñanza bíblica. Y en este caso, sí podemos decir, el maestro de ceremonia, el que escribió la Biblia, el que nos presentó frente a nosotros es Dios mismo. Él, a través del Espíritu Santo, inspiró a los escritores de la Biblia para que escribiesen solo lo que el Señor quiso revelar a través de ellos, ¿verdad? Entonces, ese es el compañerismo, como bien decía Blanca, el texto bíblico que nos tocó leer de esta parte. Todos ellos tenían en común, estudiaban la palabra de Dios, compartían lo que tenían y la Santa Cena, el pan, entre otras cosas, ¿verdad? Qué bendiciones dice la Biblia que disfrutamos como resultado del compañerismo espiritual, de esa sintonía total.
de esa comunión, de esa unidad. ¿Qué decía el texto bíblico que nos tocó leer de Hechos? ¡Qué bendiciones! Vamos a leer el texto bíblico aquí, por favor. Hechos 2, 41 al 47. Vamos a leer. Entonces dice, y preservando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las cosas, en las casas, perdón, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, según este texto bíblico, ¿cuál era la prioridad de ellos? ¿Estudio diligente de qué? De la palabra de Dios. Se reunían con gozo, con alegría, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios, que era el centro, que era el centro a través del cual se giraba esta comunión de creyentes, ¿verdad? Partían, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, siempre alabando a Dios y, ¿verdad? Mostrando evidencias visibles de su fe en su Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está. Muy bien. Ah, toda la Biblia, no solamente fracciones, sino toda la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo quiere Dios que conservemos las bendiciones del compañerismo espiritual? ¿Cómo quiere Dios que conservemos las bendiciones del compañerismo espiritual? Ante todo, ¿qué vamos a hacer? Pastor, Hermano, adelante. yo más bien quería decirle cómo se puede manejar el asunto cultural, ¿no? Porque es cierto, nosotros abrazamos una creencia, una doctrina, pero Mm, el asunto es que cuando viene ello a una determinada cultura, cuando nosotros somos latinoamericanos, viene con su cultura de las personas que lo traen. Hemos tenido nosotros ¿qué le puedo decir? La invasión cultural de pueblos que traen, claro, traen la sana doctrina, pero a la vez también traen su cultura. Por ejemplo, ha habido gringos, como lo decimos acá en Perú, que viene y dice, bueno, acá solo se va a usar por ejemplo, el piano, no se debe usar batería, no se debe usar acá en Perú tenemos el famoso cajón peruano, ¿no? mm. No se debe usar el cajón y otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, sino vienen con su cultura. Yo diría eso también que hace los cultos más fríos y el compañerismo, como uno se siente a gusto, ¿no? Como latino, porque el gringo, el, el europeo, son culturas un poco más frías, un poco alejadas un poco a la familia, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos vienen con su cultura y quieren que nosotros, como latinos, seamos como ellos. Más bien yo quisiera que un poquito aclare eso porque ya se ha visto esos problemas que vienen con su cultura a matar la nuestra, ¿no? Gracias, querido hermano. Gracias. Tiene toda la razón. Muy bien. Eh, Menos mal que podríamos decir, sí está cambiando eso, porque usted tiene toda la razón. Entonces, yo vengo con lo mío y aquí vamos a hacer lo que a mí me han enseñado, ¿verdad? Y yo creo que el desconocimiento cultural de de muchos países, ¿verdad? Entonces, decir que yo conozco la cultura sudamericana porque viví 5 años
en México, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Es un error, porque cada cultura, cada país, inclusive cada pueblo, tiene su propia idiosincrasia, ¿verdad? Sus propias costumbres, sus propias formas de ver la vida. En este caso específico, sería conocer la cultura, ¿verdad? En este caso, el líder, el que llega, no llega a aplicar sus creencias, bueno, sus costumbres, mejor dicho, sino a escuchar, ¿verdad? ¿Cómo podemos incorporar lo que yo traigo, pero que con lo autóctono, con lo natural, ¿verdad? Yo creo que con el tiempo muchos misioneros han ido aprendiendo eso. Todavía existe ese de que yo traigo esto y aquí pues vamos a hacer así, ¿verdad? Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que eso corta las alas, eso paraliza a la gente local de cómo hacer el ministerio, ¿verdad? Y eso es lo que Academia Cristo está cambiando, ¿verdad? Cuando fui, como estaba contando ahorita, a Ucalpa el fin de semana y vi ese gozo, algo natural, algo de ellos, algo autóctono, algo que están alabando a Dios con sus manos, con sus instrumentos musicales. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Enseñar la sana doctrina, claro, la sana doctrina, pero que sea expresada de acuerdo a su cultura, su forma de vida, su forma de ver la música y todo eso, ¿verdad? Pero poco a poco esperemos que los misioneros extranjeros tomen en consideración eh, a la gente local. Entonces, alguien decía, ¿verdad? El que quiere, el que debe cambiar, no es el que está siendo, ¿cuál sería la palabra? Compartir la palabra de Dios, sino el que llega. Gracias, Elmo, por esa palabra. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, hay algunas cositas, ¿verdad? ¿Cómo quiere Dios que conservemos las bendiciones del compañerismo espiritual? Y vamos a ver estas cositas, ¿verdad? Que parecen sencillas. Primero, ante todo, es identificar el error, ¿verdad? Si nosotros de pronto visitamos a una congregación, vamos a ponerlo así, o un grupo de personas, y vemos que hay error doctrinal, vamos a identificarlo inmediatamente, ¿verdad? Porque, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Al árbol se le conoce por sus frutos y esta falsa doctrina, el error bíblico, vamos a identificarlo. Quizás el pastor que está predicando pone más énfasis en sí mismo, pone énfasis en la acción del ser humano que tiene que hacer esto, dejar de hacer aquello y no en la obra redentora de Cristo. Pues ahí vemos que es una salvación hecha por autojustificación, ¿tá? Y eso pues no funciona, ¿tá? Corregir con amor a los que creen o enseñan algo falso. Aquí, verdad, es otra cosa. El Señor desea que lo hagamos de forma directa y clara. Vamos a poner un ejemplo concreto. Yo estoy predicando en la mañana, ¿verdad? Un domingo, y una congregación, y no tuve tiempo de preparar el sermón, vamos a ponerlo así. Y ahí yo preocupado y empiezo a decir cosas, que anoche tuve una visión, que tuve esto, que tuve aquello, que me dijo el Señor que necesito un carro nuevo, lo que sea, ¿sí, verdad? Entonces, después del servicio, este, nuestro querido hermano Elmo se acerca a mí y me dice, pastor, mire, yo estoy preocupado. Lo que usted predicó esta mañana no tiene nada que ver con la Biblia. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, lléveme a la Biblia, muéstreme con hechos reales dónde está esto, dónde sacó esto, ¿verdad? Entonces usted está corrigiendo con amor,
está haciéndole ver a la persona su error. Y este pastor, yo tengo dos opciones, ¿verdad? Mi arrogancia, mi orgullo, va a decir, yo soy aquí el pastor y usted no me corrige a mí, ¿verdad? La otra, la que esperamos, ¿verdad? Que sea que diga, que yo diga, gracias, querido él, te agradezco infinitamente. Sí, esto me pasó y todo eso, y pido al Señor que esto no vuelva a suceder, ¿verdad? Pero desgraciadamente pasa siempre lo primero, ¿verdad? Aquí yo mando, si no te gusta la iglesia, como yo hago, como yo predico, como hago esto, puedes irte de la iglesia, ¿verdad? Y si ya hemos identificado el error, corregimos en amor cristiano, pero nada de eso cambia, al fin vamos a separarnos de ellos, ¿verdad? Lo que pasa aquí, queridos hermanos y hermanas, es que mucha gente llega a una iglesia, está por un tiempo, identifica todas estas cosas, ¿verdad? Pero no tiene el valor de hablar con el pastor. Se fue nomás, ¿verdad? Salió nomás, pero ¿qué está pasando ahí? Siguen alimentando a las ovejas con la falsa doctrina, enfocados siempre en el esfuerzo humano, en los sacrificios, en lo que yo puedo hacer, lo que yo tengo que dejar de hacer. Claro que todos ellos están en compañerismo, pero no están en compañerismo espiritual, porque no están siendo alimentados con la palabra de Dios. Ahí están los pasajes bíblicos, ¿verdad? Que el Señor, el apóstol Pablo, habla a los Gálatas de la separación, de alejarse. Romanos también nos dice, ¿verdad? Si encuentran algo que va en contra de la palabra de Dios, pues aléjense, ¿verdad? También, segunda de Juan nos dice, si de pronto, pues ustedes identifican esas falsas enseñanzas, ni siquiera le den oído a esas cosas porque pueden contaminarse con eso. Un poco de levadura contamina toda la masa. Muy bien. ¿Alguna cosita, otra, algo Pastor, más que... Sí. ¿qué pasa si, por ejemplo, hay algunas cosas que no dice la Biblia, pero que son cosas, como dice la palabra, creo, sensuales, no recuerdo el término, o tecnicismo, cosas que no dice la Biblia, que son actuales, y no están sus prohibiciones explícitas, ¿no? Por ejemplo, si me permiten, ¿no? Eh, por ejemplo, yo aceptaría ya la fe, por ejemplo, luterana. ¿Y qué pasa si el pastor que viene, como tengo entendido, algunos tienen la costumbre, toma cerveza, fuma cigarro, usa clerical, ¿no? Nosotros tenemos un poco de relación a la Iglesia Católica. Ujú. ¿Cómo se manejaría eso? Porque, por ejemplo, para mí, tomar, aunque no sea para embriagarse, me parece que no es ético, o fumar, me parece que es pecado, pero no hay un pasaje, ¿no? Que diga, no fume, porque no tome cerveza, bueno, dice sí, el vino y el embriagarse, pero algunos tienen como práctica. Es un poquito, yo sé que es un poquito cultural, porque en algunos países tomar es pecado, no sé que en Alemania incluso hay una cerveza que tiene el nombre de Lutero, ¿no? Estoy hablando de Mm. actualidad, ¿no? Y en Sí. Argentina también cristianos que toman vino y en España también, pero aquí, ¿cómo sería, cómo se manejaría eso, pastor? Porque para algunos, bueno, para mí, no sé si el resto de compañeros, me parece que no está bien tomar cerveza, fumar cigarro, etcétera. Gracias. Gracias, querido Elmo. Gracias, hermano. Hay una palabra que creo que no se usa en otras eh, denominaciones, que se llama la adiáfora, ¿verdad? Es algo que, si yo, fumo un cigarro, ¿verdad? Un cigarrillo, o me tomo una copita de vino, eso no me hace más pecador si lo hago o menos pecador si no lo hago, ¿verdad? Entonces, es cuestión del creyente, ¿verdad? Entonces, si para mí es incómodo hacerlo, yo no lo hago, pero tampoco puedo exigir, juzgar o impedir que otros lo hagan, ¿verdad? Entonces ahí viene esa línea muy, muy, muy delgada, ¿verdad? Ahora, si yo estoy siendo una piedra de tropiezo para otro
creyente, como dice el apóstol Pablo, nuevo en la fe, tierno en la fe, si se podría decir, ahí ya estoy cometiendo un pecado. Vamos a poner un ejemplo, si a mí me invitan a una fiesta, un convivio en una casa de un hermano, y yo dejé todo para el último momento y no compré nada, ¿verdad? No compré la carne o lo que sea, entonces, y ahí corriendo y no encuentro qué llevar. Entonces, voy a llevar una cajita de cerveza, ¿verdad? Pero yo sé que este hermano está luchando con el alcohol, ¿verdad? Está tratando de dejar de tomar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Soy un hermano en la fe ya supuestamente maduro, llevo esta cajita de cerveza y le entrego en la mano. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Verdad? Entonces estoy diciendo, pues, pero tómate una, está bien, si calles, si destruyes tu hogar, si destruyes tu vida. Entonces, todo esto es cuestión de madurez espiritual, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que todo me es permitido, pero no todo es para mi provecho, ¿verdad? Entonces, a veces el cristiano confunde la libertad cristiana que tenemos en Cristo Jesús con el libertinaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Voy a pasármelo. Entonces, todo depende de la madurez espiritual del creyente y también cómo hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Porque pecado es pecado. Pecado es como calificamos el pecado, ¿verdad? Es que pensamiento, palabra y obra. A veces lo categorizamos, pero pecamos con los ojos, pecamos con los oídos, pecamos con los pensamientos, ¿verdad? Y si nos paramos frente al juez supremo, ante Dios, y Él va a decir, ¿por qué pensaste mal? ¿Por qué deseaste la mujer de tu prójimo? ¿Por qué deseaste la camioneta, la casa, el trabajo de tus vecinos, ¿verdad? De tu prójimo? Y usted va a decir, pero yo no he hecho nada, nomás desear no pasa nada. Pero Dios dice aquí también, yo juzgo los pensamientos también, ¿verdad? Entonces sí, Él lo decía en algunos países, ¿verdad? Alemania mismo, donde se hizo la reforma luterana y todo eso, pues pasaron muchas cosas. Pero bueno, sí es cuestión de madurez espiritual, ¿verdad? Pero como dije, queremos ser claros, prohibir, exigir que otros no lo hagan a la fuerza, eso es mal. Si lo vamos a exhortar, si vemos que hay un patrón repetitivo y si ese patrón repetitivo produce incomodidad en los presentes, pues vamos a tener el valor de hablar con esa persona en amor de Cristo para que sea de edificación y no de destrucción. Excelente. Entonces, ¿qué unió a los creyentes descritos aquí en el texto bíblico que leímos? Les unió la palabra de Dios. Le unió es reunirse, ¿verdad? Regularmente. Reunió la Santa Cena. Le reunió ese amor incondicional por los demás, ¿verdad? Eh, Existe la historia, ¿verdad? Que cuando el Imperio Romano prohibió el cristianismo, ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Que a pesar de ser maltratados, a pesar de ser odiados, a pesar de ser despreciados, a pesar de ser quemados vivos, estos creyentes creían en Jesucristo y mostraban amor hacia los demás. Los enemigos de los cristianos se admiraban, decían, ¿cómo puede ser posible que estas personas siendo arrastradas, siendo despreciadas, siendo perseguidas, siendo asesinadas, siguen amando a su Señor y Salvador Jesucristo como nunca antes hemos visto, con esa fe, con ese amor, con esa fidelidad, y aman al prójimo, a los que los odian, a los que los maltratan? Este investigador decía, no lo puedo creer, es algo increíble, digno de admiración. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Entonces, las bendiciones les unió
preservaban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En la palabra de Dios se mantenían firmes en lo que creían y nada les iba a cambiar, ¿verdad? Apartados de los errores del entorno espiritual de los romanos donde estaban o en cualquier país donde eran perseguidos por el cristiano, los enemigos del cristianismo. Esta es la base principal del compañerismo, ¿verdad? Unidos en toda la palabra de Dios. Ah, esto, esto enfatiza la palabra preservando en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Que era el estudio diligente ante todo de la palabra de Dios y luego venía pues el compañerismo, el partir el pan, los himnos de alabanza, la actitud de los creyentes y todo, ¿verdad? Muy bien, ¿de qué bendiciones disfrutamos como resultado de esto? Disfrutaron como resultado de esto, aquí vamos a poner algunas de ellas, comunión unos con otros, ¿verdad? Todos eran iguales. Ahí en el texto que nos tocó leer un poquito más adelante nos dice qué hacían. Veían la necesidad de los demás, vendían sus propiedades y compartían con todos los que tenían, ¿verdad? Pero lo hacían de corazón. Ahí mismo, ¿verdad? Hubo una pareja que dijo, nosotros también vamos a poner aquí nuestro granito de arena. Nos parece bien, es una buena costumbre, actitud, ¿verdad? Pero no lo hicieron de corazón, ¿verdad? Después cambiaron de parecer y dijeron, no, esto no más vamos a darlo. Ellos no necesitan tanto. Y ahí los dos perdieron la vida, ¿verdad? Por querer hacer cosas desde un punto de vista humano para agradar a sí mismos. Y ahí perdieron la vida esta pareja. El partimiento del pan, ¿verdad? En este caso específico, la Santa Cena, recibían el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados. También compartían los alimentos que tenían. Las oraciones directas a Dios, ¿verdad? Por las bendiciones que les daba y también las peticiones de seguir proclamando el Evangelio en medio de la persecución. Se ayudaban mutuamente, digno de admiración, ¿verdad? Eso no pasa mucho hoy en día en la vida de los creyentes. Cada quien por su lado, allá tú tienes lo que tengas, no importa si el otro está sufriendo, pero somos cristianos muy teóricos, pero nos falta mucho la práctica, ¿verdad? Eso cada día vemos ese enfriamiento por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Allá ellos vivan como vivan, mientras yo esté bien, todo va a estar bien. Adoraban juntos, ¿verdad? También ese bendito privilegio, no importa el lugar donde estaban, pero adoraban al Señor, todos como una familia, como una comunión, como una familia en Cristo Jesús. Trabajo mutuo, el trabajo mutuo era, compartían el Evangelio, compartían, me imagino que a veces le tocaba a uno compartir el Evangelio, otros cantaban, otros iban a evangelizar, eh, una, un trabajo en equipo, ¿verdad? A veces hemos notado que muchas de las congregaciones hoy en día no avanzan porque el pastor hace todo. Como bien decía Elmo, es el que estudió, el que hizo, el que se preparó, pero hace solo. Entonces el pastor es el predicador, el pastor es el contador, el pastor es el mecánico y todo lo demás, pero nadie hace nada. Entonces el trabajo de un líder espiritual es asignar roles a las personas según los talentos que tienen cada uno de ellos. Entonces así es una iglesia de todos, no solamente del pastor, ¿verdad? Quisiera lo que hacían en la Una, iglesia una primitiva. Sí, cuestión. Visto que da bastante resultado. La coinonía cristiana sabe cuándo, pastor, cuando se reúnen los hermanos y comparten algo aunque sea sencillo, de repente una chicha morada, un cafecito con un sándwich, pero esas cosas hacen, no sé, de repente es como no es un culto en realidad,
es una reunión y todos comparten, no se alegran, de repente cantan unos coros, pero eso trae, o sea, lo que une bastante, al menos acá en Latinoamérica, yo he visto, ¿no? Porque tengo también unos años de poquito de experiencia en diferentes iglesias y eso trae bastante unidad, ¿no? El compartir, el conversar entre ellos, en conocerse más, porque el problema a veces, pastor, es que vamos a la iglesia, estamos las 2 horas del culto y después volvemos a la casa y no nos conocemos más. Pero en cambio, en esos momentos, como es algo social, hay bastante coinonía y unidad y nos conocemos y compartimos, ¿no? Y nos reímos y alabamos al Señor. Bueno, eso es mi presentación. Gracias, querido Elmo. Sí, y eso queda marcado en la vida de un creyente para por el resto de sus vidas, de su vida, ¿verdad? Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted y eso me trae lindos recuerdos de los convivios que hacíamos en la congregación, ¿verdad? En este caso específico, hablando de la chicha morada, el hermano que puso un ejemplo, ¿verdad? Las diferentes comidas que traían los hermanos, las hermanas, ¿verdad? Era una fiesta espiritual que había esa unidad, era una familia en Cristo, ¿verdad? Y como dice ahí, nos conocíamos. Y era momento para conocer a las personas que estaban pasándola en sus vidas, cómo les iba durante la semana, ¿verdad? Porque, como dice Elmo, esa hora o esas 2 horas en la iglesia, pues ya la gente quiere ir a sus casas y ya no conocimos nada de su vida. Entonces es más importante conocer a los miembros, conocerse mutuamente, ayudarse mutuamente, que pues estar ahí, llegar a la iglesia es como llegar al trabajo, ¿verdad? Ya ponché la tarjeta, ya puse lo que está, tengo que hacer, lo que hago y me voy a la casa. Pero yo estoy completamente de acuerdo y si algún día el Señor me concede servir otra vez en una congregación, seguiremos haciendo esos convivios, ¿verdad? Porque ahí es cuando uno se conoce a la gente y puede invitar a nuevos también, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a un resumen. El compañerismo es eso lo que Elmo decía, ¿verdad? Esa familia, esa fiesta espiritual, ese compartir, ese estar juntos alrededor de la palabra de Dios y que ese estudio diligente de la palabra de Dios produzca frutos en nosotros, en el compañerismo, en el preguntar cómo están, en tantas otras cosas que realmente demuestren que la vida de los demás creyentes es importante para nosotros, ¿verdad? No solo en uno mismo, sino en la vida diaria de los demás. Eso era lo que hacían los apóstoles. Eso era lo que hacía Jesucristo. Jesucristo no estaba sentado todos los días en las sinagogas esperando que la gente llegase a escuchar sus enseñanzas. Él iba a las aldeas, él iba a los pueblos, él iba a los más necesitados, ¿verdad? Y yo no sé cuándo cambió las cosas, que es al revés, pero esa es la iglesia primitiva, ir donde la gente más lo necesita, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos aquí también la primera cosa es separarse de quienes predican o enseñan o practican la falsa doctrina de manera persistente. Es un acto de amor o de arrogancia. Entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Si ya hemos identificado alguna falsa enseñanza, hay una repetición y alejarnos es un acto de amor o de arrogancia. ¿Qué piensan ustedes? Porque muchos pueden decir, pues eso no parece como algo de amor, ¿verdad? ¿Qué piensan? Bueno, entonces podemos decir es una muestra de amor. Ya hemos seguido los pasos, hemos identificado el error, hemos hablado con la persona,
o con las personas, pero ellos siguen insistiendo en el error y le vamos a decir, por amor a Dios, por respeto de la palabra de Dios, por amor a las ovejas de Cristo, ¿verdad? Me voy a retirar, porque veo, he notado que no hay un cambio espiritual en esta persona, en esta congregación, y para que ellos sepan, ¿verdad? Entonces, si salimos sin decir nada, estamos diciendo que en esa congregación todo estaba bien. Yo nomás salí porque ya me cansé de ir allá a esa congregación, ¿verdad? Pero si no identificamos y si no hablamos y si no mostramos a las otras personas el error, porque imagínense nosotros creemos que todo está bien. Nosotros creemos que no tenemos error, ¿verdad? Pero cuando alguien más ve nuestras falencias, nuestros errores, pues agradecemos, ¿verdad? Porque pues nosotros mismos no vemos, ¿verdad? Siempre estamos mirando hacia los demás, pero no hacemos una autocrítica de nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando alguien nos muestra en el amor de Cristo, haciéndolo bíblicamente, yendo a la luz de las Escrituras, pues vamos a apreciar, ¿verdad? Un caso específico hay de una pareja que no me acuerdo ahorita, compañeros del ministerio del apóstol Pablo. eh, Había que no me voy a acordar el nombre, que le estaba proclamando la palabra de Dios, ¿verdad? Muy diestro, muy conocedor de las Escrituras, estaba compartiendo con todo el mundo, ¿verdad? Tenía ese corazón de evangelista. Y Aquilas era, y su esposa, Silas de Dios, estaba Aquilas, no me acuerdo el nombre de la esposa. Um, Ellos escucharon a este predicador, Apolos, sí, el predicador, y notaron que él estaba un poco desactualizado. Estaba proclamando todavía la venida de Cristo, enseñando el Antiguo Testamento, y ellos escucharon y dijeron, mira, Cristo ya vino, ya cumplió todo lo que estaba escrito de él, y él aceptó la disciplina, la corrección de estos siervos de Dios, y después fue un gran predicador. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? ¿Verdad? Libres del pecado, libres de las cadenas que Satanás quiere ponernos, a veces usando a seres humanos para que quieran cobrarnos por el Evangelio, quieran cobrarnos por la salvación, nos digan, nos exijan que tenemos que hacer algo para que podamos agradar la voluntad de Dios. Y todas esas cadenas, todas esas esclavitudes, Jesucristo ya las rompió, ¿verdad? Nos presentó el Evangelio puro, el Evangelio sin restricciones, el Evangelio incondicional, hecho, ¿verdad? Cumplido en su perfección por nuestro Señor Jesucristo. También acá abajo Santiago nos dice, el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Entonces, si alguien está en un error, está viviendo el pecado, la misión de un cristiano es compartir la palabra de Dios, enseñarlo lo que la Biblia nos ha enseñado, compartir lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿ah? Y saldrá de ese error. Tenemos un ejemplo claro del apóstol Pablo. Él creía que estaba bien, ¿verdad? Él creía que matar a todos los creyentes, a todos los seguidores de Cristo Jesús, era la mejor obra que él pudo hacer por Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesucristo? Le mostró su error, ¿verdad? Con esa visión maravillosa, se presentó ante él mismo el Cristo resucitado y cambió su vida para siempre, ¿verdad? Esto también puede pasar con nosotros, con un hermano, un vecino, un familiar. Le llevamos a la luz de las Escrituras, a los pies de Cristo,
y le enseñamos lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Tá? ¿Con quién tiene compañerismo Academia Cristo? ¿Verdad? Con el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin, que es nuestro sínodo que está en Estados Unidos. Fue fundado por los alemanes que vinieron, pues, valga la redundancia, de Alemania, y fundaron ahí sus iglesias. Fue primero en alemán, después en inglés, y por la gracia de Dios también hay congregaciones en español. Conferencia de Iglesias Luteranas Evangélicas, esto es a nivel mundial, ¿verdad? Iglesias que enseñan la santa doctrina, la sana doctrina, el enfoque en la palabra de Dios, lo que dice de principio a fin, todas las doctrinas bíblicas, el bautismo, la Santa Cena, la vida eterna, la segunda venida de Cristo, todo eso, ¿verdad? Hay iglesias que tenemos, están en México, están en el Perú también, están en Venezuela, en República Dominicana, que tenemos ese compañerismo. Hay otras que están en África, en otros lados, ¿verdad? Iglesia Cristo Wells Internacional, que es el sínodo que es para Latinoamérica, los grupos sembradores, ¿verdad? Cómo van creciendo, ya se convierten, debo decir, en Iglesia Wells Internacional. Entonces, también tenemos una congregación en Medellín, Colombia, que gracias al Señor está muy bien. Entonces, eso, pero no estamos en compañerismo doctrinal con ninguna otra denominación, llámese protestante, llámese evangélica, bautista, iglesias pentecostales de diferentes ramas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay algunas cosas que no estamos de acuerdo, por ejemplo, el bautismo de infantes, por ejemplo, sobre el rapto, el milenialismo, la Santa Cena, ¿verdad? Entre algunas cositas que podemos estudiar más a fondo. Entonces, usted puede ver estas iglesias, ¿verdad? La Conferencia de Iglesias Luteranas Evangélicas, que es el CELC, está en el internet, puede ver que están en diferentes partes del mundo, que siguen la palabra de Dios como la base, la fuente de su enseñanza, las tres solas, solo por la gracia de Dios somos salvos, solo por la fe en Cristo Jesús y solo por la palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, así hemos terminado la lección número 8 de este curso. Gracias mil por su participación. Vamos a cerrar con una oración y luego nos despedimos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a la fe. Tú nos has hecho tus hijos, nos has redimido de todas nuestras iniquidades. Y ahora, Padre Celestial, nos exhortas a vivir como hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Fortalécenos espiritualmente, Señor, ante todo, para defender tu palabra y al mismo tiempo, Señor, para compartir con otros la sana doctrina, llevar a muchas personas a los pies de Cristo para que ellos allí encuentren el consuelo, la paz, el perdón de sus pecados y la promesa de la vida eterna, tal y cual como lo hiciste con cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos y hermanas, fortaléceles espiritualmente, cuídales de todo mal y peligro. Señor, haz que diariamente lean tu palabra, escudriñen las escrituras, apliquen a su vida y compartan con gozo con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto pedimos, oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por este tiempo que me han dispensado compartir con ustedes la palabra de Dios. De aquí en adelante ya comienza el tiempo para que entreguen el proyecto final. Tienen 2 semanitas. Entonces, si hacemos las cuentas, si no me fallan las matemáticas, sería el miércoles 28 de mayo la fecha límite para entregar su proyecto final. Si durante el proceso que están preparando su
proyecto final tienen alguna duda sobre cualquiera de las preguntas, no duden en hacerme llegar. Puede ser un mensajito de voz, un mensajito escrito. Con gusto lo haré llegar. Las formas de enviar el proyecto final, la primera es por WhatsApp, por el número que yo envío las tareas. Háganlo de una forma privada, ¿verdad? No pongan en el grupo de participación, que otros van a ver, otros hermanos van a ver su trabajo. Envíeme directamente a mi número telefónico, y la otra es a correo electrónico. Yo les voy a proveer eso en la noche con la grabación. Otra cosita, si de pronto no pueden bajar el documento de Word o del PDF, pueden imprimir y lo van llenando las preguntas con esferográfico, y luego tomen una fotito. Asegúrense que la fotito esté clara, que yo pueda leer, y me lo envían por WhatsApp también. Entonces yo archivo ese documento, voy revisando su trabajo, y después les hago llegar con mis notitas. Creo que eso es las cositas que quería anunciar. Entonces, que el Señor les bendiga en la preparación del proyecto final. Anhelo tanto ver que todos los que participaron de la clase puedan entregar su proyecto final, porque eso es como una evidencia de que van avanzando. Entonces, si alguno de ustedes desea inscribirse al curso que voy a enseñar el lunes, bienvenidos. O si hay algún otro curso que conviene con sus horarios, que el Señor les bendiga. Sigan estudiando acá en la Academia Cristo, capacitándose para que compartan el dulce evangelio con otros. Entonces, un abrazo para todos. Gracias, y nos volveremos a ver pronto en otro curso.